Buenas tardes, mi nombre es Erika Costa Peña. Un saludo para el profesor Luis Manuel Zambrano Salas. A continuación abordaremos una reseña sobre el libro Cómo mejorar la evaluación en el aula, reflexiones y propuestas de trabajo para docentes. Los autores de este libro es Pedro Ravela, Beatriz Picaroni y Graciela Laureiro. La reforma educativa en curso establece que todas las niñas y niños, así como los adolescentes de México, tienen el derecho a una educación de calidad, es decir, satisfacer las necesidades del alumno con una mejora. Es decir, la reforma busca que, generalizando a niños y adolescentes, tengan no solamente una educación, sino una educación de calidad. Al mismo tiempo, el aprendizaje clave se define como un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades y actitudes, así como los valores fundamentales, contribuyendo al crecimiento integral del estudiante. Cabe mencionar que tanto la SEP como el INE considera necesario acercar a los adolescentes información actualizada y de calidad, la cual le permita a su vez evaluar y mejorar el desempeño de cada alumno, así también como identificar las áreas de oportunidad para poder realizar intervenciones mejor formuladas, logrando, o más bien con la finalidad de que los estudiantes obtengan ese éxito esperado. Es decir, aquí tanto la SEP como el INE, como se mencionaba, pues no solamente busca ingresar o darle al alumno esa parte de la información, sino también que basado en eso se puede identificar tanto las áreas de oportunidad que tiene el alumno. Esto pues mencionando con esta finalidad de que el estudiante logre ese éxito y desempeño académico. En este caso, cabe mencionar de igual forma, este libro está compuesto por 5 capítulos en donde conoceremos la necesidad de las políticas educativas que constituyen un nuevo modelo para el trabajo del docente. También nos aporta nuevos elementos de análisis y herramientas para transformar los procesos de evaluación que cotidianamente se utilizan en el aula. Como mencionábamos, este libro parte de 5 capítulos o está compuesto por 5 capítulos. El capítulo número 1, cuyo nombre, o más bien el nombre es El elefante invisible. Axel Rivas, 2015, destaca que los exámenes y las calificaciones son el esqueleto, es decir, son la base, es el cuerpo de los sistemas educativos, haciendo énfasis en la importancia que tiene y a la misma vez en la poca atención que se les presta. Es decir, nos dice que el sistema educativo es prácticamente la raíz del proceso educativo, pero también nos menciona qué tanta importancia, es decir, vamos a conocer que realmente se le hace muy poco énfasis en esta parte. Los sistemas de calificaciones, a su vez, juegan un papel muy importante en la educación formal, basado en la experiencia educativa de los estudiantes y de su concepción, es decir, aprender lo que vamos a evaluar. ¿Esto cómo se lleva a cabo? Pues a través de pruebas, exámenes que se generan o con las cuales el docente puede conocer qué nivel de aprendizaje ya alcanzó el alumno. Cabe mencionar que la educación no debería de ser percibida por los estudiantes como conseguir buenas notas, sin poder comprender el por qué se está aprendiendo. Actualmente, o más bien se ha venido manejando que el alumno se centra en que si se tiene una buena nota, que es decir, un 10, por ejemplo, de calificación, pues podríamos decir, puede ser un buen estudiante, pero no. En realidad se le está otorgando un mal concepto a esta parte. Tanto la evaluación formativa y sumativa tienen el mismo propósito, poder evaluar de forma conjunta
aunque si bien la más utilizada es la formativa, considerando que los mecanismos de evaluación no pueden ser homogéneos, ya que cada grupo es diferente y se deben adaptar diferentes evaluaciones, así como los estilos de aprendizaje. Por ejemplo, cada aula o cada salón tiene diferentes, o los alumnos que lo conforman tienen diferentes tipos de aprendizaje, por lo cual la obligación del docente es poder hacer un análisis de cuáles son en todo caso la forma de aprendizaje para que de esta forma se pueda llevar a cabo pues la adaptación correcta. Es decir, aquí ya vamos a buscar que la evaluación no sea igual para todos, sino buscar la estrategia para que el alumno, acorde a las necesidades que presente, pues tenga esa evaluación y de esta forma poder conocer el nivel de aprendizaje que tiene asignado. Se busca también que los estudiantes sean más proactivos, analíticos, reflexivos, tanto o más bien no únicamente dentro del aula, sino también fuera. ¿Qué es lo que pasa actualmente con las clases en línea o la modalidad en línea? Ya el docente hace mucho hincapié en que va a ser una guía, pero más no va a ser el que te va a proveer todos los recursos, sino tú debes de buscar, es decir, una vez terminando la clase, tú debes de indagar acerca de un tema, porque al final es donde el docente quiere hacer ya esa parte. No toda la carga o no todo el aspecto de aprendizaje va a recaer en él, sino tú como alumno debes de conocer y debes de indagar fuera de estas clases o en todo caso fuera de un aula. Entonces, pues bien, como mencionábamos, hay que considerar que permitiendo de esta forma más bien se permite que los estudiantes enfrenten nuevos retos y al mismo tiempo pues la toma de decisiones. Tanto la evaluación formativa o más bien en este caso hay que considerar también que se busca no solamente, como mencionábamos, que el alumno sea más analítico, más reflexivo, sino también de esta forma el docente por su lado certifica que se está cumpliendo con los objetivos del aprendizaje, porque no solamente te vas a quedar con lo que el docente te está transmitiendo, sino tú también tienes que, como alumno, tienes que buscar esa parte de conocer, de investigar, de tomar tus propias decisiones que te van a ayudar en tu día a día. Cabe mencionar que un punto muy importante es que los autores de este libro consideran que los docentes eran difícilmente reconocidos, por lo cual se busca que los docentes reflexionen y mejoren sus formas de evaluar a los estudiantes. En la actualidad, el papel fundamental de la educación es hacer que los alumnos sean responsables de su propio aprendizaje, con la finalidad de convertirlos en adultos responsables ante la sociedad. Si bien la evaluación como forma de conocimiento es una actividad en la cual continuamente se lleva a cabo a nivel individual y colectivo, cuyo aprendizaje es ayudar al estudiante a avanzar en su propio aprendizaje. La enseñanza como parte cultural, el docente busca mejorar las formas de enseñar, por lo cual día a día realiza o se requieren continuamente la preparación de métodos de enseñanza. Es decir, vamos a ir desde su planificación hasta qué estrategias va a utilizar para que dentro se cumpla ese plan o ese programa. En el capítulo 2, que tiene como título ¿Qué aprendizajes promueven las actividades de la evaluación que proponemos a nuestros estudiantes? El docente busca que el estudiante se motive con el aprendizaje, que no solo memoricen, sino también que comprendan. Esto es muy importante. No solamente es memorizar un ejemplo, sería a la hora del examen. Un día antes estudias todos los temas, pero al final solo estás memorizando, porque pasado el examen, pues tú nuevamente se te olvidó, ya que solo memorizaste para ciertas actividades, como en este caso el examen, cuál es la finalidad, no comprender, sino únicamente
obtener una calificación. Aunque estos propósitos muy difícilmente se cumplen en realidad en la práctica, sobre todo se busca también que el alumno siga investigando acerca del tema abordado, lo que comentábamos en el capítulo anterior. Se busca que el alumno no se quede con la información que el docente le transmitió, sino que también indague acerca del tema. Las actividades de evaluación incluyen información que el estudiante debe analizar, comprender. Por ejemplo, las preguntas abiertas. La respuesta se construye a partir de que el alumno analiza para poder tener esta parte de dar una respuesta. Aquí se utiliza mucho la práctica de la capacidad lectora, es decir, se busca que en realidad se comprenda, no únicamente que se lea y se transmita, no, que exista una comprensión lectora. Jean Piaget nos dice que se integra la experiencia, o más bien él integra la experiencia cognitiva, que se encarga de mostrar las capacidades intelectuales, las cuales pues se desarrollan a lo largo de la vida, partiendo de habilidades, manipulación de objetos, para que posteriormente el alumno construya su propio aprendizaje. Por su parte, David Ausubel en 1978 desarrolló el concepto de aprendizaje significativo, mostrando así una gran importancia en el aprendizaje superficial, o más bien en este caso son las actividades de bajo requerimiento cognitivo, es decir, los alumnos solo memorizan la información. Por su parte, Wiggins, 1998, define la comprensión en 5 elementos. La capacidad de interpretar y explicar el material estudiado. Aquí se transmite, conforme tú lo entendiste, lo vas a interpretar. La capacidad de utilizar el conocimiento en diversidad de conceptos para resolver los problemas. Es decir, ya una vez que tú interpretaste, vas a utilizar ese conocimiento adquirido para poder darle solución a los problemas presentados o a los problemas que en todo caso presente el alumno. Es decir, aquí involucra mucho la parte de toma de decisiones. La capacidad de adoptar múltiples perspectivas sobre la realidad general en diferentes puntos de vista, los cuales pues claro son válidos sobre la realidad que se está presentando en ese momento. La capacidad de empatía, ya que interpretamos, ya que tomamos la decisión, ya que adoptamos diferentes puntos de vista, viene esta parte de la empatía, donde nos menciona que te tienes que poner en el lugar del otro para poder ver la realidad desde su perspectiva. Es decir, es ahí, y si validamos, pues van totalmente de la mano, porque ya que tomaste diferentes puntos de vista, ahora tú te vas a poner en el lugar del otro para poder conocer e interpretar que efectivamente, pues si lo ves desde esa parte o desde ese punto de vista, existe, claro, pues otra resolución o otra interpretación. El autoconocimiento se comprende en medida en que consiste en sus propias limitaciones, es decir, ahí te das cuenta o el alumno se da cuenta de lo que sí sabe y de lo que no. En el capítulo 3 se evaluará a través de situaciones auténticas. Nos menciona que la evaluación auténtica surgió a finales de los 80 y a principios de los 90 como parte de iniciativas pedagógicas, las cuales fueron orientadas a dotar mayor significado y sentido hacia el aprendizaje al mismo tiempo, como un movimiento alternativo a las formas y evaluaciones predominantes en los sistemas educativos, orientados en este caso mucho a la memorización y la reproducción de los contenidos. El objetivo principal de la educación no es conocer superficialmente las cosas, sino aprender a pensar y a trabajar de forma disciplinada en este caso es la principal creación cultural humana. Gander se centra en el enfoque conocido como enseñanza para la comprensión. Las actividades auténticas como herramientas para evaluar los aprendizajes son realistas, con un propósito genuino, con valor que va más allá del aula, aunque claro, presenta cierto grado de complejidad, desde trabajar en colaboración
utilizando diferentes recursos, los cuales implican introducir la motivación. El aprendizaje desde evaluar a través de las actividades que plantean situaciones auténticas. Es decir, aquí hay que considerar que al docente le cuesta mucho tener esta parte, lograr que el alumno tenga esa motivación por poder aprender, adquirir aprendizajes, ser proactivo, reflexivo, indagar acerca de un tema, que no solamente pues se quede con esta parte, con lo que yo como docente te transmito a ti como alumno. No, queremos que exista una motivación para que tú con el tema busques más información y al final tengas un mayor conocimiento acerca o mayores incluso puntos de vista acerca de un mismo tema. En el capítulo 4, el tema es la evaluación formativa. Se analiza la evaluación como una herramienta que forma parte de la enseñanza cotidiana, la cual debe de ser mejorada y de forma continua, la cual la evaluación formativa enfoca en los procesos cognitivos a través de los cuales los estudiantes avanzan en sus aprendizajes, cuya finalidad es motivar el aprendizaje. Se busca también que los docentes brinden a los estudiantes muchas valoraciones, pocas orientaciones y pues en este caso casi nada de devoluciones. Cuando mencionamos valoraciones es yo como docente te evalúo a ti las actividades y sobre eso considero qué orientación tienes o qué dificultades puedes presentar para que de esta forma, una vez obteniendo tu aprendizaje, pues prácticamente no te devuelva nada. Cuando hablamos de devoluciones es la parte que tú vas a devolver, que tú vas a retroalimentar como docente. Pues claro, si tenemos basado en una valoración, se hace cuáles son incluso tus limitantes, qué es lo que tenemos que tocar o tenemos que retroalimentar. Entonces el docente pues busca que tener basado ya en el aprendizaje que se construya y basado en la valoración que hicimos, pues tener poca retroalimentación para que de esta forma los alumnos sigan creciendo con esta parte, el aprendizaje o la adquisición de conocimientos. Cabe mencionar que los docentes, pues en esta parte no podemos predecir ni incluso asegurar que el alumno va a aprender, puesto que cada alumno es independiente. Es decir, aquí hay que buscar alternativas, pero pues tampoco podemos tener o asegurar que el alumno va a obtener ese grado de aprendizaje o los objetivos que tú como docente estás planeando o estás especificando. En este caso también hay que considerar que el alumno se involucre con el aprendizaje y asuma cierto grado de control directo sobre cómo va a aprender. Lo que podemos interpretar en este capítulo es que hacemos mucho hincapié o se hace mucho hincapié en que el alumno no se involucre con su aprendizaje, de ahí a la motivación. El docente busca que sea motivado para que también se haga responsable, como mencionábamos, tú como docente, pues no puedes asegurar que el alumno va a aprender, porque efectivamente se necesita esta parte del compromiso, esta parte de el control directo sobre lo que el alumno quiere o va a aprender. En el capítulo 5, que es el último, nos menciona o el tema es evaluación para la calificación y certificación. Como podemos validar desde el tema, el docente va a evaluar para dar una calificación y al mismo tiempo una certificación. Los reglamentos, vamos a partir de los reglamentos de evaluación, son importantes ya que interfieren en las expectativas y demandas de los estudiantes, familias, reportando así, pues claro, el logro de aprendizajes esperados y se definen en 5 aspectos centrales. El tipo de calificaciones, que pues nos vamos a basar en números y letras para su certificación. Se le da una calificación, es decir, ya sea que el docente evalúa mediante trabajos realizados en el ciclo escolar o que al final fue un 40-60, es decir, le asigna cierto porcentaje y de ahí también se caracteriza por tener esa parte de qué calificación tuvo el alumno. Los aspectos o dimensiones del desempeño del estudiante son objeto de evaluación
para definir calificaciones, los criterios y procedimientos que los docentes deben seguir para definir la calificación del estudiante, la frecuencia con la que se debe reportar las calificaciones a los estudiantes y a las familias. Aquí pues lo que tomamos actualmente, ya sea que ya sea que sea un reporte anual, semanal, ya el docente lo va a determinar para que pues claro, ellos den esta parte a los familiares, a los padres de que el alumno está adquiriendo ciertas o tiene ciertas calificaciones. Las reglas se definen mediante aprobación o reprobación y esto va a medir el nivel educativo, es decir, aquí se hace una evaluación de qué aprendizaje tuvo el alumno, si aprobó o reprobó. El enfoque normativo se establecen dentro del enfoque normativo se establecen juicios de valor, los cuales consisten en comparar el desempeño del estudiante con los demás del grupo, permitiendo establecer quiénes tienen mejor resultados, los cuales a esta parte se le conoce como evaluaciones en el aula. El enfoque criterio establece los juicios de valor. Consiste en comparar el desempeño de estudiantes contra los que se esperaban que se lograra. El enfoque de progreso se establecen juicios de valor que consisten en comparar el desempeño del estudiante con su propio desempeño, es decir, el docente va a evaluar qué tanto creció el alumno, con qué conocimiento llegó en el transcurso del ciclo escolar, qué tanto aprendió para poder efectivamente dar este informe. El alumno llegó con esto, actualmente se encuentra en esto y poder lograr o que el docente también tenga esta parte, porque de hecho el docente se preocupa mucho por esta situación. Está preocupado por saber qué logro adquirió, qué logro de aprendizaje tuvo el alumno. En la actualidad los sistemas educativos, tal como están organizados, desde currículos organizados en materias y ciclos anuales, deberán ser aprobados en tiempos asignados. Es decir, este libro son 5 capítulos. En los 5, pues prácticamente la información es muy buena. Es bastante el conocimiento o lo que tú como docente puedes adquirir, porque al final te das cuenta que en realidad son muchas situaciones, o más bien no solamente es qué tanto va a construir o más bien qué tanto aprendizaje tiene el alumno, sino poder conocer que un examen que tenga una calificación de 10 no te garantiza a ti como docente que tu alumno realmente adquirió ese conocimiento que tú planteaste en el inicio o logró ese nivel de aprendizaje adquirido. Entonces, pues en lo particular considero que el libro tiene mucha información, es prácticamente, llamémosle, un mundo de información, porque no solo vas a conocer las limitaciones, el rol que tiene el docente, el rol que tiene el alumno, sino también las características, es decir, qué papel fundamental tiene cada uno, así como intervienen las estrategias de aprendizaje, las evaluaciones, los métodos, todo acerca de cómo vas a ir construyendo pues ese aprendizaje en el alumno, cómo vas a lograr, cómo vas a hacer para tener esa motivación para tu alumno, porque pues al final en muchas ocasiones solamente, como tal lo mencionaba en el capítulo del libro, que el docente se siente con esa parte de no ser reconocido quizás, porque pues al final el docente tiene un gran labor buscar o lograr que el alumno tenga o adquiera no solamente comprenda no solamente adquiera esos conocimientos, sino que los retenga, los comprenda para que efectivamente pueda ir resolviendo problemas a lo largo de su día a día. Por mi parte, en este momento ha sido todo. Le agradezco bastante la atención. Quedo a sus órdenes, Erika Costa. Hasta luego.